Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Romanos capítulo 8, versículo 29, tiene un interesante pensamiento. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos concede otra vez de reunirnos para estudiar su palabra. Amén. Señor, gracias por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos. Dios, queremos pedir su bendición también por aquellos y aquellas que, queriendo estar aquí, por alguna razón no pudieron llegar. Que su bendición les alcance donde quiera que estén. Amén. Pero ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de un hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Amén. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos hablando acerca de garantía en el Espíritu. La salvación no es una lotería. La salvación está asegurada y garantizada. La salvación no es algo que usted se saca en la lotería. La salvación es una persona. Se llama Cristo Jesús. Así que la salvación es alguien, no es algo. Usted acepta la salvación o usted rechaza la salvación. De modo que usted o conoce a la persona salvación o la desconoce. Ayer hablábamos de cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. Estudiamos Romanos capítulo 8, versículo 26, versículo 27. E hicimos todo un recuento de la Biblia, cómo el Espíritu Santo siempre ha estado envuelto o involucrado en la salvación de los seres humanos. Y antes de la necesidad de salvación. Leímos, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo número 2, que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo ha estado envuelto en esto desde el principio, y al final, cuando la Biblia termina en el libro de Apocalipsis capítulo 22, dice, y la esposa dice, ven, y el Espíritu dice, ven, y aquel que oiga diga, venga. Así que hasta el final el Espíritu está envuelto en todo esto. Cuando Jesús se iba de la tierra al cielo, dijo que enviaría otro consolador. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8 le dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Aquel día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y entonces los discípulos son bautizados en el Espíritu y cambiados y transformados, comienzan la poderosa predicación del Evangelio que llenó a toda la tierra. Fueron completamente cambiados por la unción del Espíritu Santo. Decíamos que el verbo interceder significa rescatar a alguien que está en dificultad. ¿Qué cosa significa? Rescatar a alguien que está en dificultad. Por eso, la idea de que el Espíritu Santo intercede es más que el simple hecho de ser un mediador, o un defensor, o un abogado. Es mucho más que eso. El Espíritu se involucra con el ser humano. ¿Recuerdan a Noé? ¿Recuerdan a Noé? Génesis capítulo 6, versículo 3, que dice la Biblia: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿Quién estaba contendiendo con los seres humanos? El Espíritu. ¿A través de quién? A través de la vida y el testimonio de Noé, su esposa y sus hijos. No por palabras, no por sermones ni predicaciones. A través del testimonio de una vida. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice que Noé condenó a los antediluvianos. ¿Cómo los condenó? Por su testimonio. ¿Cómo lo condenó? Por su vida. ¿Cómo los condenó? Porque Noé era la evidencia, la prueba fehaciente de que el Espíritu Santo está intercediendo, está trabajando.
está ministrando, está cambiando y transformando la vida de los seres humanos que le dicen sí a Dios. Cuando Jesús se iba, San Juan capítulo 16, versículo 8, dice que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El verbo convencer, elenco, significa dejar convicto, presentar las evidencias de tal manera en el tribunal que el acusado no tenga nada que decir. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que tiene el Espíritu Santo para dejar al pecador con la boca abierta y que no tiene nada que decir? Los que se llaman cristianos. La evidencia del Espíritu son los cristianos. Es la vida del cristiano que es la herramienta del Espíritu para que la gente sean cambiadas y transformadas. No son palabras, no son documentos, no son datos, no es información, mi negro. Es la vida cambiada y transformada de una persona que tiene poder para cambiar la vida de otra persona. No es compartir información, es compartir una experiencia viva que transforma la vida. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuándo Pedro predicó con poder? Cuando fue lleno del Espíritu Santo. ¿Le creyó la gente? Sí. ¿Aceptó la gente lo que Pedro decía? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37, dice: varones galileos, ¿qué haremos? ¿Y qué le contesta Pedro? Número 1, arrepentíos. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Lo hizo la gente o no lo hizo? La pregunta es, ¿habló el Espíritu a través de Pedro? ¿Sí o no? ¿Fue cambiado Pedro? Entonces usted y yo necesitamos ser cambiados. Cuando usted deje que el Espíritu le cambie, la gente le creerá. Porque esto no es cosa de hombre, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La tragedia del cristianismo de hoy es que se han inventado todo tipo de boberías. Eso no sirve, eso no funciona, compadre. Esto solo funciona con el poder del Espíritu. Es solo el Espíritu que cambia la vida de la gente. Es solo el Espíritu que restaura los matrimonios. Es solo el Espíritu que rompe los vicios. Es solo el Espíritu que vence al diablo. Jesús dijo en San Mateo capítulo 12, y si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, sus hijos, ¿por quién lo echan? Queridos, esto es serio. Ya dejes de estar jugando a la religión. Esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de relación. No importa cuán religioso usted sea, se puede ir derechito a la perdición. Déjese de cosas. Arregle su vida con Dios. Por eso es tan interesante lo que tenemos que estudiar en este momento. La idea del verbo interceder en el haber del Espíritu Santo es: el Espíritu Santo quiere trabajar en ti. Leámoslo en la Biblia, 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. El Espíritu quiere trabajar en tu vida en forma progresiva y hacer maravillas en tu vida, porque la gente creerá no lo que tú le dices, la gente creerá en lo que tú eres. Si no eres, no eres. Nadie puede dar lo que no tiene. 2 Corintios 3, 18. Y mire qué cosa linda, dice el verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Comencemos por ahí. El tema de esta noche se llama a la imagen de su Hijo. ¿A la imagen de quién? Dice ese versículo que el Espíritu nos transformará de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es como un, ¿sí o no? Es como un cuadro pálido que el artista le va dando color. Y a medida que el tiempo pasa, el cuadro cobra más color. Por ejemplo, en mi casa hay muchos cuadros que hace mi esposa y hay un material que ella utiliza en resina. Aparece todas las líneas, todas las formas, todo lo del cuadro en resina, completamente sin color. Y usted tiene que ver cómo esa mujer con esa paciencia comienza a darle vida a ese cuadro. Y cuando usted llega a mi casa y va al comedor o va a la sala o va a donde usted le dé la gana de ir, usted va a encontrar esos cuadros completamente. Tiene un pincel que es como del hilo de un, ¿cómo se llama esta cosa aquí? Una pestaña. Pero esos cuadros quedan preciosos. Usted ve la resina en blanco y dice, ¿qué es esto? Pero cuando usted ve que esa mujer le da los colores y los tonos, eso queda precioso. ¿Nos estamos entendiendo, verdad que sí?
necesita que el pintor divino te le dé forma a la vida, mi negro. Le dé vida a tu vida. Y entonces la gente dice, aquí está pasando algo. Y lo hace de gloria en gloria. Tenemos 40 minutos para echar una carrera que se lleva meses. ¿Están listos para correr conmigo? Tenemos que correr, es mucho lo que hay que decir. ¿Estamos listos? El versículo dice que nos transforma, ¿cómo dice? De gloria en gloria. ¿Y qué dice más? A la misma imagen, ¿como por quién? Como por el Espíritu del Señor. El tema de hoy se llama a la imagen de su Hijo. La palabra clave esta noche es imagen. Veamos un pantallazo general de lo que queremos decir y luego veamos lo que queremos decir. Cuando el hombre y la mujer salen de las manos de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, no dice que Dios los hizo a su imagen conforme a su semejanza. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces el hombre y la mujer fueron creados para reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La pregunta entonces es, ¿qué cosa significa imagen y semejanza? Si lee Génesis capítulo 5, versículo 3 dice que Adán tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza. Entonces la frase imagen y semejanza significa teológicamente hijo de ¿quién? Hijo de Dios. Si lee el libro de San Lucas capítulo 3 versículo 38 dice que Adán era hijo de Dios. Lo interesante viene ahora, Isaías 43, 7, mira lo que dice. Mire cómo dice Dios, ¿para qué nos creó? ¿Cuál fue su propósito? ¿Qué es lo que significa en realidad imagen y semejanza? Isaías 43, 7. ¿Cómo dice el verso 7? Dice Dios, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, ¿qué cosa? Los he creado, ¿qué más? Los formé, ¿y qué más? Y los hice. Dios te hizo para que su gloria se refleje en tu vida. Cuando el pecado entró y con el pecado la muerte, el pecado trastornó el plan de Dios, pero no lo desapareció. Y mire qué interesante, ahora el plan de Dios con los seres humanos es más glorioso que cuando Dios hizo al ser humano. Te dirán, ¿qué le pasa a este predicador? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. A ver si usted puede entender este versículo. Mire qué glorioso es ahora. Primera de Timoteo 3, 16. Le dije que hay que correr. Verso 16. ¿Cómo dice? E indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. La palabra misterio significa algo que debe ser dado a conocer. Algo que solo es conocido por aquellos que se interesan en conocerlo. Algo que solo saben aquellos que están cerca de Jesús y dedican tiempo para aprenderlo. ¿Usted no se está inventando eso, pastor? No. San Mateo capítulo 13, mire cómo lo dijo Jesús, versículo 11. ¿Están listos para seguir corriendo? Ay, no, usted va muy rápido. Ajá, pues si voy despacio, entonces no quedamos solo con la introducción. San Mateo 13, 11. ¿Qué dice el versículo 11? Dice el verso 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber, ¿qué dice? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué a los discípulos sí, a los de afuera no? Porque los discípulos dejaron todo y siguieron a Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Grande es el misterio de la piedad. Mi pregunta, ¿se dio a conocer el misterio de la piedad? La Biblia dice que sí, 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. ¿Se hizo Dios carne, sí o no? ¿Notan entonces ahora que es más glorioso? ¿Sí o no? ¿Existe o no existe un ser que siendo Dios se hizo hombre? Ahora todo el universo sabe cómo es Dios. Aunque el Padre mora en luz inaccesible, el Hijo lo ha hecho accesible para todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Caminó Dios por la tierra? ¿Sufrió hambre Dios? Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le dijo Jesús? Oye, Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con usted y me dice tú, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La naturaleza es una revelación de Dios, se le llama revelación general. La Biblia es una revelación de Dios, se le llama revelación especial, pero la mejor revelación de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Hay un estudio que tenemos los martes y un día vino un caballero
Y me dice, ok, déjame ver cómo digo esto. Bueno, qué barbaridad. ¿No se han dado cuenta que hay gente que son tan carnales, pero tan carnales, pero tan carnales, que no entienden las cosas espirituales? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? A ver, ¿sí o no? Sí. Y él me dice una pregunta interesante. Me dice, hábleme de Dios, pero no me use la Biblia. Y todos los que estaban en el estudio dijeron, anatema, este es un pichón de demonio. Digo, no, tranquilo, espérense. ¿Quién es la mejor manifestación de Dios? Cristo. Entonces le hablé de Cristo y terminó llorando. La tragedia del cristianismo es que están viviendo sin Cristo. ¿Sí o no? Se saben muy bien las doctrinas, pero no conocen a Jesús. Son muy fieles en los asuntos, pero no muestran en su vida la fragancia de la compañía y compañerismo con Cristo Jesús. Dejémonos de cuento, mi hermano. Si usted no ama, no ama. Pero para amar, usted necesita compartir con la persona que ama. ¿Es así o no es así? ¿Cuánto tiempo pasa con Jesús cada día? No me venga con el cuento de que lo amo y te va a trabajar. Lo amo y no le saca tiempo. Mire, compadre, si usted ama a esa mujer, sáquele tiempo. Porque le garantizo que alguien va a sacar el tiempo. Y eso pasa con Jesús. Tiene que tomar tiempo con Jesús, ¿o no? Tiene que hablarle a Jesús, tiene que escuchar a Jesús y compartir con Jesús. Si es verdad que usted tiene esa comunión con Él, la gente notará en la vida suya la imagen y la belleza de la presencia de Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por tal razón, cuando el pecado abundó, sobreabundó. Y cuando el pecado entró, entró la muerte. Pero cuando Cristo entró, entró la vida. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora todo el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos los ángeles, serafines, querubines, ángeles, tronos, principados, potestades, todo el cielo está decidido a trabajar contigo para que tu vida refleje la imagen de Dios. Amén. Es más, están tan empeñados en ti que decidieron en el cielo, por la Biblia, darte una nueva simiente, como leímos ayer, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Mi pregunta, ¿es glorioso esto o no es glorioso? Le ruego, sea menos religioso y hágase más cristiano. Un cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo. Pero usted jamás conocerá a Cristo si no toma tiempo para estudiar la Biblia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La imagen. Recuerde la imagen de su Hijo. Terminemos con este recuento para entrar en algunos detalles. El plan de Dios con el ser humano es Dios darse a conocer. Por eso el ser humano es una creación distinta. ¿Qué cosa es el ser humano? Hebreos capítulo 3, mire qué cosa linda. ¿Qué cosa es un ser humano? Aquí dice en la Biblia que el ser humano es una casa. ¿Qué es el ser humano? La pregunta es, ¿quién vive en esa casa? Bueno, versículo 6, capítulo 3, Hebreos 3:6 dice la Biblia, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mi pregunta, ¿dice la Biblia que somos una casa, sí o no? Ok, ¿qué tipo de casa? ¿Somos un almacén? ¿Una boutique? ¿Somos...? No. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Somos un templo. ¿Qué cosa somos? ¿Para qué sirven los templos? Para adorar. No lo olvide. Vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que sois templo de quién? Aquí dice de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mi pregunta entonces, ¿qué somos nosotros? Una casa. ¿Qué tipo de casa? Un templo. ¿Para morada de quién? Morada de Dios. ¿En la persona de quién? Del Espíritu Santo. Seamos honestos. Seamos bien honestos. ¿Verdad que a veces como que no mora el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Este muchacho al diablo. ¡Uah! Compadre. ¿Dónde andará el Espíritu en ese momento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Porque
Usted sabe lo que una gente cargar un pecado por 50 años, por 40 años, y no querer soltar esa bobería. No sean chismosos, vamos a seguir con el estudio. Capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo número 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es, qué dice la Biblia? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois, como dice, vuestros. Mi pregunta entonces, ¿quiere Dios reflejar su imagen en nuestra vida? Sí. ¿Ha decidido Dios que el Espíritu Santo more en nosotros? Sí. ¿Tiene poder el Espíritu Santo para transformarnos de gloria en gloria y reflejar la imagen de Jesús, sí o no? Sí. ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Dónde está el problema? Noé le permitió al Espíritu trabajar en su vida y Noé condenó a los antediluvianos. Cristo dice que será como en los días de Noé. Así que a usted y a mí nos está llamando Jesús con nuestra familia, que seamos el testimonio que el mundo necesita ver para que se arrepientan. Y si no se arrepienten, no hay problema. Jehová le va a cortar la cabeza y se acabó el problema. Pero necesita del testimonio suyo y mío que reflejemos la imagen de Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? No seamos tan religiosos, seamos cristianos. Generalmente los religiosos son chismosos. ¿Puedo decir un par de cosas que les duelen? A ver, ¿lo digo o no lo digo? Chismosos, se meten en lo que no le importa, llevan la vida ajena, son hipócritas, son falsos, fingen lo que no son. Los cristianos no. Los cristianos no. Los cristianos no. Oiga, le digo cómo le llama a la Biblia a ese tipo de gente chismosa. ¿Lo leemos? ¿Lo quieren o no lo quieren? 1 Corintios capítulo 3. ¿Te le gusta el chisme? 1 Corintios capítulo 3. A mí me fascina la Biblia porque me le da nombre a cada cosa. Mire cómo le llama a Pablo. Pablo le da un nombre peligroso. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué es un carnal? Bueno, ¿hay algún mexicano aquí? ¿Ningún mexicano? No hay ningún mexicano aquí. Bueno, porque a los mexicanos le llaman a los hermanos, le llaman mi carnal. Pero no, este no es mi carnal, no, este es otra cosa. Este carnal es una persona que comenzó a conocer el Evangelio de Jesucristo, empezó la experiencia como una persona espiritual y en el camino se detuvo. No siguió creciendo, no siguió progresando, no siguió prosperando. No permitió que el Espíritu lo siguiera transformando a la semejanza de Cristo Jesús. Se detuvo en un punto y tomó otra vez el control de su propia vida. ¿Recuerdan aquella parábola donde una persona entró a la fiesta de las bodas y cuando vino el rey le preguntó al tipo, oye, pero ven acá, ¿cómo tú entraste aquí si no estás vestido de boda? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se puso el traje y entró. Y cuando entró, se lo quitó. Hay mucha gente en la vida cristiana que se quitó el traje, ¿sí o no? Viven como les da la gana, piensan como les da la gana. Ellos son ellos. No te apures, mi negro, que el Señor viene por ahí. Y la pregunta es, ¿y qué le pasó a este que está aquí adentro sin el traje de boda? No, que mire, que agarren y échenlo para afuera. Y lo van a tirar para afuera. Recuerde que estamos hablando a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. Querido, la salvación es una persona que se llama Jesús. A veces estamos tan pendientes de tanta gente que nos olvidamos de que Jesús es el primer foco que tenemos que mirar. Hebreos 12:2, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted dejó de mirar a Jesús, usted perdió el rumbo. Isaías 45:22 dice Dios, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Se llama transformación por la contemplación. Usted piensa y actúa conforme a lo que usted está mirando. ¿A quién estás mirando? Lo que tú miras, lo que tú oyes, lo que tú hueles, lo que tú comes, lo que tú tocas, determina lo que tú piensas. Y lo que tú piensas determina lo que tú haces, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso la adoración no es un culto, es un estilo de vida. ¿Qué usa la adoración?
un estilo de vida. ¿Cómo vives? Así es el Dios que tú crees. No te engañes. No te engañes. Tu forma de vida dice cómo es el Dios que tú crees. No te engañes. No puedes divorciar tu estilo de vida de tu fe. El Señor Jesús está tan interesado en que esto se entienda y se comprenda, que cuando le preguntaron acerca del tiempo del fin, la época que tú y yo vivimos, el Señor Jesús se tomó el tiempo para decir 5 parábolas que se llaman las parábolas del tiempo del fin. Las 5 parábolas hablan de una tardanza. Ladrón en la noche, siervos fieles e infieles, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, ovejas y cabritos. Todas esas parábolas usted ve que hubo una tardanza, un tiempo de espera. La pregunta es, ¿por qué tarda el esposo en venir? No es porque los pecadores no se han arrepentido, es porque los cristianos no están preparados. Es increíble cuando usted estudia esas 5 parábolas que el Señor no ha venido porque nosotros no estamos listos. Hay un trabajo que presentaremos en Chicago, si Dios quiere, en el mes de mayo. Hay un programa de 3 ABN y con la ayuda de Dios vamos a presentar esas 5 parábolas. Pienso que ya en la página lavozdelconsolador.org hicimos una primera entrega de las 5 parábolas. Número 1, ladrón en la noche. Número 2, siervos fieles e infieles. Número 3, las 10 vírgenes. Número 4, la parábola de los talentos. Y número 5, ovejas y cabritos. Todas las parábolas hablan de una tardanza. Ahora, ¿por qué la tardanza? ¿Por qué se ha tardado Jesús? ¿Por qué nos rompió de ligero y acabó con todo? ¿Por qué no lo hizo? Número 1, las 5 parábolas nos dicen porque los cristianos no estamos preparados. Pero hay otra cosa más hermosa todavía. Segunda de Pedro capítulo 3, mire qué cosa linda. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor, ¿cómo dice? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué cosa dice? Sino que es, ¿cómo dice la Biblia? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de la mente. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de los patrones mentales. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de las estructuras mentales. ¿Qué es arrepentimiento? Nuevo nacimiento, conversión, transformación para reflejar la imagen de Cristo Jesús. ¿Han conocido o no han conocido personas que son tan fieles y consagradas que usted ve que su vida refleja la belleza de Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Personas que antes eran parecidos a los demonios y ahora reflejan la belleza y la santidad de nuestro Señor Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Ya leímos en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 16 que Pablo ora para que el Espíritu nos fortalezca, dice Pablo, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Decíamos que el Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior, es decir, nos da potencia y nos da dinamismo en el hombre interior, nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Nuestro ser intelectual involucra la mente, la voluntad y la conciencia, de manera que los que están reflejando la imagen de Jesús están siendo llenos del Espíritu Santo y están siendo transformados de gloria en gloria. Y cada día su mente queda más aclarada por la unción del Espíritu, su voluntad más fortalecida y su conciencia más aclarada. Entonces el Espíritu Santo le hace comprender, le hace entender, le ilumina el entendimiento para ver la belleza de la santidad del Dios Todopoderoso y la grandeza de Cristo Jesús. Entonces la vida cobra sentido. Entonces se rompe el ensalmo de Satanás. 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. Satanás está cegando los ojos de la gente. Satanás está manipulando las mentes de la gente. Hay personas que no entienden lo que es la vida espiritual. 2 Corintios 4:4 dice la Biblia,
en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento, cegó la nous, cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. ¿Dónde dice? En nuestras mentes, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No importa que usted sea un niño, o una niña, un jovencito o una jovencita, un adulto o una adulta, un anciano o una anciana. Bueno, si hay más de ahí, no importa quién usted sea. Si usted se conecta, el Santo Espíritu llena de luz y de conocimiento todo su ser, y su vida refleja la belleza de Cristo Jesús. ¿No es lo que dice 1 Pedro 2:9? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La imagen de su Hijo. La idea de arrepentimiento, de cambio de la mente, involucra una transformación profunda en la manera de pensar. Es bueno saber que nuestra mente procesa pensamientos, y es bueno averiguar cuál es el origen del pensamiento o de los pensamientos que tenemos. Y yo le pregunto, ¿verdad que tenemos a veces pensamientos que huelen a gloria y que son originados por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Pero verdad que hay otros pensamientos que lo origina el otro Señor? ¿Sí o no? Así que usted tiene que tener cuidado y averiguar quién originó ese pensamiento que usted tiene. ¿De qué fuente viene? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella emana la vida. Y Dios dice, dame, hijo mío, tu mente, y miren tus ojos por mis caminos. Y yo le pregunto, si Dios le está diciendo, dame tu mente, ¿qué significa eso? Que no la tiene. En el mundo espiritual usted no puede dar nada por sentado. Usted no puede decir, no, eso es así. No, asegúrese de que es así. Si usted trabaja en un negocio y da todo por sentado, lo van a botar. ¿O no? Y el negocio va a fracasar. Compadre, el negocio más grande de la vida suya es su propia salvación. ¿Cómo la deja al azar? La mayoría de la gente que conocemos, que se llaman cristianas, están esperando sacarse la salvación. A ver si se pegan, a ver si van. Se equivocó, compadre. La salvación no es una lotería. Día a día la gracia de Dios se renueva. Día a día el Espíritu nos transforma. Día a día cambia nuestra vida para reflejar la belleza y la santidad de Cristo Jesús. Es una experiencia diaria. El trabajo del enemigo es entorpecer nuestra mente para que no entienda la voluntad ni entienda el plan de Dios. ¿No se han dado cuenta que estamos tan afanados en la vida que para las cosas de Dios tenemos poco tiempo? Analícelo, sea sincero, analícelo. Se le dedica tiempo al chisme, a la película, a las novelas, a todo lo que le dé la gana. Pero cuando son cosas espirituales, eso es restringido, ¿o no? Y si usted hace una oración, la hace con una rodilla puesta y la otra levantada. Ratata, 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 ¡pum! Sale corriendo. ¿O no? Y a veces usted está orando y se eleva el santo al cielo y no sabe ni lo que está diciendo. O a veces está orando y se duerme. ¿Sí o no? O a veces se arrodilla a orar lo que está pidiendo. Oye, pero es un momento, aguántate, muchacho. Por lo menos agradece. Y la vida cristiana se convierte en una rutina. ¿O no? No, la vida cristiana no es una rutina. La vida cristiana es una aventura maravillosa. ¿Sabe lo maravillosa que es la vida que estoy viviendo? Termino aquí y me engancho allá. Que se apareció un demonio por acá, que se apareció un demonio por allá, que aquí te quieren arrancar la cabeza, que es una situación. Oye, eso es maravilloso, saber que en cualquier momento te pueden volar la cabeza. Sí, porque ¿quién está del otro lado? ¿Satanás y sus demonios o no? Entonces esto es maravilloso. Pero una vida sin sentido, una vida, oiga, pero ¿cómo es posible? Vivir por vivir. No. Recuerde que el Señor quiere reflejar la imagen de su Hijo en nosotros.
Y Dios ha puesto todo sobre la mesa para que eso sea una realidad en tu vida. Empieza a romper en tu mente esos paradigmas, esos esquemas, esos mapas. Empieza a romperlo en tu mente. Dios es alguien, no es algo. Dios es una persona, no es una cosa. Dios quiere relacionarse con sus hijos. Dios creó al ser humano como una casa, pero no una boutique, no un almacén, no un banco. Lo creó como un templo para la morada del Espíritu Santo. Amén. Pero seamos sinceros, ¿verdad que muchas veces parecemos más un banco que un templo? ¿Sí o no? Bueno, cambiemos el banco. Una boutique. A ver, ¿sí o no? Oiga, compadre, si ustedes tienen que ver todo... Bueno, déjenme ver cómo lo digo. Ay, mamá. Hay lugares del mundo que usted va, que cuando usted ve ciertas personas, usted no sabe si son reales o son irreales. ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? Estaba en un país. Mejor sigamos aquí. La idea de Dios es que el Espíritu Santo more en nosotros y nos cambie y nos transforme de tal suerte que cuando la gente nos conozca puedan ver las bellezas, los atributos, los perfiles, las características de ese Dios maravilloso que nos ama tanto que hasta se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿Manifestó Cristo en la tierra la imagen del Padre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Mostró Cristo en su vida la belleza y la santidad del Padre? ¿Sí o no? ¿Cristo caminó por esta tierra y fue una vida santa y una vida hermosa? Entonces Él dice, ahora yo me voy, ahora le toca a ustedes. Ahora mi espíritu los cambiará a ustedes, que aún los demonios se asustarán al ver cómo ustedes reflejan la imagen mía. ¿Le gustaría a usted reflejar la imagen de Jesús? ¿A cuánto le gustaría? ¿Usted cree que es justo que un cristiano se avergüence de ser cristiano en un ambiente determinado? ¿Es justo eso? Que se esconde como que medio no me entiende. Ay, mamá, ¿puedo leer un versículo peligroso? A ver, ¿lo leo o no lo leo? Se lo voy a leer para que lo guarde. San Marcos 8:38. Y son palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Si usted tiene amores con un muchacho y al muchacho le da vergüenza presentarla como su novia, ¿usted seguiría siendo novia de ese tipo? 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, ¿cómo la llama Jesús? Adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cómo le llama Jesús a esta generación? ¿Por qué Jesús le llama adúltera y pecadora? Primera de Juan, que lo diga la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Por qué Jesús le llamó así? ¿Qué es lo que pasa en esta generación para que Jesús le llame así? Versículo 19. Primera de Juan 5:19. Sabemos, ¿qué cosa? Que somos de Dios. ¿Qué dice mi número 1? Sabemos, ¿qué dice? Que somos de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es que está bajo el maligno? El mundo entero. Una generación como adúltera y pecadora. Y yo puedo decir, si usted es del Señor, usted no es del mundo. Si usted es del Señor, usted es de Dios. Si usted es del Señor, no es de la generación adúltera y pecadora. Bueno, pero esto es una democracia. Hay que ser demócrata, ¿no? Demócrata, ¿no? ¿Cuántos quieren ser de la generación adúltera y pecadora y ser enemigos de Dios? Levante la mano. Por poco atrapo a una, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser de la familia de Dios y pertenecer a Dios? Estaba en un lugar, ay Señor, estaba en un lugar y había una dama tan empeñada en el sermón que andaba buscando un lapicero para anotar un versículo y por un momento se desconectó. Y entonces hice una pregunta: ¿cuántos quieren entregarse a Satanás? Yo, dice. Digo, amiga, usted no quiere hacer eso. Dice, no, ¿qué fue lo que dijeron? Digo, póngase en la cosa, amiga.
Dios es un Dios de principios. Nadie entrará al cielo por sentimientos. Dios quiere que cada uno de sus hijos se decida por Él con una conciencia clara, basada en principios claros. Nadie se salvará por familia, por iglesia o por... No. La persona se salvará por la experiencia que tenga con el Salvador Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, mira lo que dice. Primera de Timoteo 3:15. No se invente su propia iglesia, compadre, ya el Señor se la inventó. No invente su propio grupo, el Señor se lo inventó. No haga su propia agenda, el Señor ya la hizo. Tenga cuidado. Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3:15? Dice el apóstol Pablo, y si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? Dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué cosa? Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Las personas que reflejan la imagen de Jesús, las personas que reflejan a Cristo Jesús, están apoyados, están fundados en la verdad. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Quién dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Entonces, cuando conocemos a Jesús, cuando nos entregamos a Jesús, cuando pertenecemos a Jesús, el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria para reflejar a Cristo Jesús. Amén. ¿Le gustaría a usted reflejar a Cristo Jesús? Amén. ¿Seguro que le gustaría? Amén. ¿No se avergonzará? No. Pienso que tenemos tiempo para hacer una breve historia. Cuando le entregué mi corazón a Jesús era apenas un adolescente. Cuando me bautizaron tenía 19 años. Por eso, el bautismo, a la luz de la Biblia, debe ser para personas adultas. Si los padres son cristianos, los niños de 8 años en adelante pueden tomar una decisión por Cristo Jesús. Pero necesitan saber lo que están haciendo. Recientemente estábamos en un país bien lejos y hubo 7 personas que decidieron entregarse a Jesús. Eran 7 jovencitos. La más jovencita de todos tenía como 52 años. Oiga, una vez una señora, esto es una historia linda, una señora, una vecina la trajo así, sabe que a veces la dama como que no tiene muchas cosas que hacer en la casa, y una vecina de 80 le dijo a esta señora de 92, oye, ¿qué está haciendo usted? Nada, porque a mí no vámonos para la iglesia. Y la trajo a la iglesia. Y la doñita era negociante y tenía un cerebro brillante con sus 92 años. Y vino la primera noche y le gustó. Y al día siguiente se prepara y va donde la vecina y le dice, ¿y no vamos esta noche? Claro, y se la trajo. Y a la tercera noche se la trajo. Y a la cuarta noche se la trajo. Y la semana entera se la trajo. Eran 2 semanas. La segunda semana, ¿cuántos años tiene esta muchacha? 92. Oiga, le dijo, vecina, yo quiero que estudiemos la Biblia. El pastor habló de las doctrinas. ¿Cuáles son las doctrinas? Y esta vecina, que doña María se llama, una misionera, le dice, ¿usted quiere estudiar las doctrinas, vecina? Sí, pues vamos. Agarró un primer día y le dio 14 doctrinas, y al otro día le dio, eran 27 en ese tiempo, le dio las otras 13. Y le dice a la vecina, bueno, yo lo único que tengo que corregir es el asunto del sábado por el negocito que tengo en el mercado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y le dice a la otra, cerrarlo. Entonces le dice a la vecina, pero y entonces, te lo cierra y no se preocupe. El que le ha dado hasta estos 92 años le puede dar los 8 años que le quedan. Entonces dice la vecina, ¿cómo los 8 años que le quedan? Y le dice la otra, ¿y usted quiere pasar de 100? Dice, no, yo quiero vivir hasta que Dios quiera. Dice, bueno, pues ya usted sabe lo que tiene que hacer. Esa noche hicimos un llamado para que la gente pasaran al frente y le entregaran su vida a Jesús. Pregúnteme quién fue la primera. Es cosa rica. Pero espérese, no se crea. Esta señora es una comerciante con un cerebro brillante. No se crea que era una tonta. ¿Recuerdan la palabra que el Espíritu intercede? El asunto está, ¿se acuerdan de los terrenos? Los 4 terrenos en la parábola del sembrador.
La primera semilla cayó junto a ¿qué? Al camino. ¿Qué hicieron las aves? La segunda cayó entre ¿qué? Las pedregales. ¿Brotó o no brotó? Pero no tenía suficiente raíz, se secó. Y la tercera cayó entre espinos. ¿Y qué pasa con los espinos? Y la cuarta cayó ¿en qué? En buena tierra. ¿Y qué hizo? Produce a 100 por 1. Esta doñita de 92 años era buena tierra. Era buena tierra. Y ojalá en la semana tengamos tiempo para hablar de qué es esa buena tierra. San Mateo capítulo 13, versículo 23. La doñita pasó al frente. Imagínense, si tiene 92 años, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos nietos tiene? ¿Cuántos bisnietos tiene? ¿Cuántos chornos tiene? Y después de ahí yo no sé cómo se llaman. El día del bautismo de esta doña, y ella no, que me quedé bautizarme. Digo, no hay problema. Era un poco pesada. Metí el bautisterio y lo llené de diácono y pusimos una silla y le pusimos piedra a la silla, bloques a la silla para que la silla se quedara abajo. Le dije, mire mamita, usted va a hacer lo que yo le diga. ¿Cómo no, pastor? La iglesia se llenó de la familia de la señora. Me ayudaron a bajarle la escalera y no, a mí me metan el agua. La metimos al agua y digo, siéntese aquí. La doña se sentó en su silla dentro del bautisterio, el agua le quedó aquí. Y allá comienzan a acercarse los hijos, los nietos, los bisnietos y todo el equipo. Y empezaron a llorar. Y le digo, mamita, lo único que usted va a hacer cuando yo le diga ahora es meter la cabeza debajo del agua y la sube. Sí, porque ya está toda en el agua. Cuando ella hizo eso, qué cosa linda. Empezó la gente a llorar. 92 años. ¿Llama el Señor a la gente a la hora 1/10? ¿Sí o no? A ella la llamó a la hora 10. Mi pregunta para usted: ¿está usted decidido a reflejar la imagen de Jesús en su vida? Amén. Mire, yo tengo aquí una tarjetita que tiene el nombre, la dirección y abajo dice, me interesa, estudio de la Biblia, que me visiten, bautismo, oración. Yo no sé cuál es su necesidad, pero si usted tiene una de esas necesidades, levante su mano, solo levante la mano y le van a entregar una tarjetita de estas. Usted la va a llenar y al salir en la puerta usted la va a entregar. Le garantizo que lo van a tomar muy en serio. Es una manera de usted decir, yo quiero reflejar la imagen de Jesús. Nadie, absolutamente nadie, hace decisiones grandes en la vida si no registra algo. ¿Es así o no es así? Cuando usted compra una casa, ¿tiene que firmar? Cuando usted se gradúa, ¿tiene que firmar? Todas las decisiones importantes de la Biblia, de la vida, hay que llenar alguna cosa. Así que yo le ruego, por favor, levante la mano, o mejor póngase en pie conmigo y vamos a entregarle esta tarjetita. Sin ningún temor, póngase en pie y al entregarle la tarjetita, alabado sea Dios. Adelante, vamos a ponernos en pie. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Si me ayudan a entregarle la tarjetita, por favor. Oiga, pastor, ¿y qué compromiso asumo con esa tarjetita? Ningún compromiso. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué cosa? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es y ligera. Es lo único que tú estás haciendo. Al llenar el papelito estás diciendo, ok, yo quiero darle una oportunidad a Jesús. Y ahí están tus necesidades. Mi necesidad es esta, tú lo colocas ahí en el papel. Yo me voy el domingo. A final de mes estaremos en Puerto Rico con un seminario para pastores. El mes que viene estaremos muy lejos, lejísimo en una campaña. A final del mes estaremos en otra ciudad, lejos en otra campaña. Y así estaremos hasta que Jesús venga. Amén. Si me toca morir antes que Jesús venga, bendito sea Dios. Amén. Pero mientras tenga vida, seguiré predicando el Evangelio. Amén. Una cosa usted no podrá decirme a mí cuando el Señor venga, que usted no lo sabía. Usted puede perder el trabajo, se consigue otro. Puede perder la salud y puede conseguir con un médico que se la restablezca. Puede perder lo que usted quiera. Pero si usted perdió a Jesucristo, usted está completamente perdido. No importa quién sea usted. Por eso necesita esta semana tomar en serio
el reflejar la imagen de Jesús y el colocar su vida en la mano del Señor. Esta noche yo quiero orar, pero en una forma muy especial, por personas que tienen necesidades especiales. Si usted tiene un problema que no hay ningún ser humano que lo pueda resolver, si su situación es tan difícil que nadie lo puede resolver que no sea Dios, póngase en pie conmigo. Si lo que usted tiene es un dolor de muela, quédese sentado. Pero si su problema es serio, si su situación es difícil, si solo Dios lo puede resolver, póngase en pie. El Señor dijo: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hoy es bueno que empiece a tomar la decisión de honrar a Dios. Hoy es tiempo de que te coloques del lado de Dios. Si lo haces, verás el cambio en tu vida, en tu esposa, en tus hijos, en tu hogar. Y la gente que te conoce notará que algo grande y especial está pasando contigo. Cuando Gabriel vino a la tierra para hablar con María y para hablar con José, cuando María le dijo: ¿cómo es esto de que yo voy a tener un niño si yo no conozco varón? La respuesta de Gabriel fue interesante. Después que él habló que el Espíritu Santo vendría sobre ella, dijo una frase en Lucas 1:37 que nunca olvido. Gabriel dijo: porque para Dios nada es imposible. ¿Usted lo cree? Cuando aquel padre trajo a su hijo a los discípulos para que retiraran el demonio, y los discípulos no pudieron, cuando Cristo vino y preguntó: ¿qué está pasando aquí?, el padre le dijo a Jesús: traje mi hijo a ti, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Jesucristo le preguntó: ¿y desde cuándo le pasa esto? Desde que era niño. Y el padre dice: si tú nos puedes ayudar, ayúdanos. Jesús le dijo: al que cree, todo le es posible. Y el padre contestó: creo, ayuda mi incredulidad. Si usted está incrédulo de que Dios puede ayudarle, grite lo mismo. Dígale esta noche al Señor: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Señor, yo quiero creer. Señor, yo no sé creer. Ni siquiera sé lo que es creer. Pero me he puesto en pie, Señor, diciendo que quiero creer. Una mujer atea, profesora en una universidad en Miami, en Tampa, Florida, oye los programas de la radio nuestra todos los sábados a las 8 de la mañana. Hace años. Ella es atea, no cree en Dios. Un día llamó y dio su teléfono. La llamé desde mi casa y empezamos a hablar. Abrevio la historia. Y le digo: ¿cómo es que usted es atea y oye los programas todos los sábados en la mañana? Y ella contestó: mire, pastor, es cierto que soy atea, no creo en Dios, no creo en la Biblia, no creo en pastor, no creo en religión, no creo en nada. Pero una cosa yo quiero es que si Dios existe, yo quiero creer en Él. Le oigo en la radio porque usted habla y me convence de que usted sí le cree. Usted cree en Dios, usted cree en Él. Y le he dicho a Dios: Dios, yo quiero creer así, yo también quiero creer. Enséñeme, ayúdeme a creer. La gente quiere creer, pero la gente no creerá palabras, queridos. La gente creerá el testimonio de tu vida. Sinceramente, si le das el derecho legal a Dios en esta noche, levanta la mano conmigo y créele a Dios. No importa cuál sea la situación, Dios tiene poder para vencer. Querido Padre Celestial, levantamos las manos para decirle: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Dios, queremos creer. Dios, le damos la oportunidad a usted de que tenga pleno derecho legal en nuestra vida, y a través del Santo Espíritu venga y con su espada poderosa rompa todas nuestras cadenas. Que con el fuego de su Espíritu queme toda escoria en nuestra vida, toda enfermedad, toda dolencia, todo vicio, Señor, todo pecado, toda cosa mala. Consuma y queme, Señor, todo aquello que nos separa de usted. Nuestros prejuicios, nuestros defectos de juicio, Señor, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Señor, todas esas cosas raras que no nos dejan avanzar, quémela, Dios, con el fuego de su Espíritu. Cámbienos y transfórmenos, y que nuestra vida comience a reflejar la luz que dimana de su rostro. Que en nosotros se vea la imagen preciosa de Cristo, y nuestro testimonio sea tan poderoso que las personas terminen entregándose a usted.
bendiga a cada padre y madre, bendiga a cada hijo e hija, bendiga a cada persona. Gracias, Dios, por la bendición de su Espíritu. Damos gracia y gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor.